Alimentos El Prado, sabemos lo que te gusta, sí señor. Bueno amigos, estamos listos para nuestra próxima entrevista, 7:18. Doy la bienvenida a la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Caramba, gobernadora, qué gusto, bienvenida siempre por aquí. Hola Eduardo, saludos, gracias. Bueno, y a esta hora la ven y la escuchan en toda Venezuela, incluyendo el estado Táchira. Miren, quisiera hablar de muchas cosas, vamos a aprovechar el tiempo. En primer lugar, la denuncia del desvío de vacunas COVID-19. Hoy estamos leyendo en Últimas Noticias que se inicia la vacunación en 7 estados. ¿Qué está pasando con Táchira? Bueno, fíjate, de acuerdo a las informaciones que se venían manejando en este caso particular por la OPS y por las mismas autoridades del Ministerio de Salud que vinieron vinieron días anteriores a que llegaran las vacunas, hicieron la evaluación y la inspección de los espacios donde iban a ir asignadas las neveras en el área del Hospital Centinela, que de paso debo destacar que el Hospital Central de San Cristóbal, que está bajo las facultades de la Gobernación del Estado Táchira, es el único hospital centinela del Táchira que ha venido tratando la pandemia. Cuando te digo el único hospital centinela, me refiero que ha sido el hospital que mayor atención ha tenido sobre el tema de los pacientes COVID, porque los hospitales que dependen del gobierno nacional no tienen servicio de rayos X. O sea, están tan críticos en estos niveles que se designó el Hospital Central de San Cristóbal, que está bajo esta facultad, como Hospital Centinela. Se hicieron las evaluaciones, se hicieron todos los estudios y se nos informó que el personal del Hospital Centinela sería quien tendría prioridad porque era el hospital que tenía mayor carga asistencial, no solo con los pacientes COVID, sino con todas las otras patologías complejas que podían venir con asintomáticos en materia de COVID. Bueno, pues en efecto se hicieron los estudios y el día que llegaron las vacunas se nos notifica del ministerio que van a llegar las vacunas, que quieren ellos que nosotros evaluemos en qué condiciones llegó el material biológico, y la sorpresa fue que el ministerio llamaba, insistía en que nosotros le rindiéramos informe de la situación, pero terminaron las vacunas en el Hospital Oncológico del Táchira, donde primero hace 3 meses no hay áreas de servicios quirúrgicos, donde no funcionan las áreas de triaje para pacientes COVID, y pues hasta la presente el ministerio no nos ha informado porque incluso 48 horas después que llegaron las vacunas, funcionarios del ministerio nos seguían llamando a preguntarnos que cuáles eran en qué condiciones habían llegado las vacunas, y el hecho real fue que ni las vacunas ni las neveras. A razón de la denuncia que yo planteé, que yo presenté por el desvío del material, previamente el ministerio, para poder certificar que las vacunas en efecto iban para el Hospital Central, nos mandaron el cronograma de distribución nacional, donde se especificaba que para el Hospital Central de San Cristóbal iban 2.300 vacunas, que comprende la totalidad del personal del hospital. Es decir, entendemos que no solo se iban a vacunar los funcionarios de salud que estaban en áreas COVID, sino que se iba a vacunar a todo el personal asistencial por una condición pues lógica que asumimos nosotros, que era que todos aquellos funcionarios de salud que estuvieran en otras áreas asistenciales del hospital tenían que ser inmunizados porque corrían los mismos riesgos por estar en el Hospital Centinela. Y en esa guía se decía que también se enviaban 768 vacunas para el Hospital del Seguro Social. El hecho es que después que nosotros presentamos la denuncia, pudimos ver cómo lo que existían eran intereses políticos, porque empezaron a llamar a nuestros médicos, pero para poder aplicar la primera vacuna tuvieron ellos que llevar a Freddy Bernal y tomarle una foto, que para nadie es un secreto que eso es proselitismo político, porque Freddy Bernal, que no es epidemiólogo ni tiene absolutamente nada que ver con el manejo del material biológico, porque él no tiene, en este caso, facultades sobre administración de entes hospitalarios, terminó allí retratándose con uno de los médicos del Hospital Central que lo vacunaron en el Hospital Oncológico, que es el de la procedencia esta que te estoy indicando. Entonces, ¿cuál es la denuncia que yo hice de manera particular? Que se está manejando controles políticos con un material biológico que es para atender
la pandemia en Venezuela y en este caso en el Táchira, donde se han generado tantas pérdidas, donde se han muerto tantas personas, y es lamentable que hasta para manejar la condición humana del personal de la salud para poder garantizar su inmunidad se esté vinculando el esquema político, el esquema del control político. Yo hago un llamado, y esto es un llamado a la sociedad, porque yo recuerdo que cuando Fedecámaras se sentó con algunos representantes de la Asamblea Nacional, algunos sectores de la sociedad civil criticaron a Fedecámaras, y a mí me parece que eso fue uno de los actos de mayor gallardía que haya podido tener Fedecámaras, porque Fedecámaras tenía que pedir la participación para ellos poder tener autonomía en el manejo de sus vacunas, bien sea porque las compraran ellos o bien sea porque las exportaran, el ministerio le diera la certificación a dichas vacunas. Eso tiene que manejarse en términos de manejo por necesidad. No podemos nosotros permitir que con las vacunas se siga manejando el mismo esquema que se maneja con el CLAC, el mismo esquema que se maneja con el control de la venta de gas, que en el caso del Táchira el gas lo venden los alcaldes, amparados por la figura esta de Bernal, y terminan vendiendo el gas a precios dolarizados, a unos precios que no están al alcance de la gente. Entonces, si nosotros no generamos una opinión pública seria, responsable, argumentada, como es el caso que yo estoy planteando de la situación que se está presentando en el Hospital Central, pues cuando nos demos cuenta, la señora del CLAN, la comunidad, va a terminar también distribuyendo las vacunas por un método de control político, y eso es mucho más grave, Eduardo, que ponerse con estos esquemas de que el fraude electoral. Es mucho más grave que ante un proceso electoral se controlen políticamente las vacunas que ponerse a vociferar fraude electoral y después decir que sí participas en las elecciones si tienes un partido político. Yo creo que tenemos los políticos que ponernos un poco más serios, más responsables, darnos cuenta que los elementos que utiliza el gobierno para generar ventajismo en los procesos electorales, y este 2021 es un año electoral, están a la luz pública y a los ojos nuestros, y a veces nos ponemos en controversias por temas que no son los que verdaderamente deben tener prioridad. Yo hago un llamado tanto a la sociedad política como a la sociedad civil venezolana que se pongan atentos con la intención del control político que algunos funcionarios del gobierno nacional están pretendiendo sobre las vacunas, situación que es mucho más grave que hablar de cualquier condición electoral donde alegas que la máquina te roba los votos, cuando en el tema del Táchira esa situación no es la que ha imperado. En el tema del Táchira se manejan otros tipos de controles gubernamentales que luego terminan con finalidades políticas. Gobernadora, prácticamente se me agotó el tiempo, pero no quiero perder esta oportunidad porque estratégicamente será importante que usted dé a conocer su posición ante las regionales, que son a la vuelta de la esquina. Usted ha hablado de ciencia, política, control, y vienen las regionales, y usted es una voz autorizada para expresar el punto de vista sobre lo que esto representará para el país en este momento. Ir, no ir, cómo ponerse de acuerdo, cómo está la oposición en este momento. Se avanza, más allá de las decisiones finales, se avanza en por lo menos anticipar todo lo que haya que hacerse para que no agarre a la oposición fuera de base. Bueno, mira, Eduardo, yo siempre he mantenido un criterio único, ¿no? Porque es que también a veces a la población se le confunde cuando los líderes salen para un proceso diciendo una cosa y para otros procesos diciendo otra. Por ejemplo, en unas elecciones sí votan, en otras elecciones no votamos. Entonces eso confunde mucho a la población y se está generando una pérdida de la cultura electoral, y a través de la cultura electoral ha sido el único método y el único instrumento que la sociedad opositora democrática venezolana que quiere generar un cambio en Venezuela ha logrado avanzarle al gobierno de la llamada revolución, bien fuera cuando estuvo Chávez o en este momento que está Nicolás Maduro. ¿Cuál es la propuesta que yo vengo desarrollando? Incluso en el Táchira he tomado la tarea de dedicar tiempo a la atención social por la parte gubernamental, pero también he reservado espacios en mi agenda para dedicarme a la organización de los equipos políticos, porque si nosotros vamos a enfrentarnos a un año electoral, nosotros no podemos seguir diciendo es que las condiciones es que tú me des un partido para yo participar. Nosotros lo que estamos planteando es
que todas las organizaciones políticas organicen sus equipos, organicen las bases políticas sociales, y para mí el camino, como dicen, la cruzada para poder llegar a candidaturas unitarias que nos hagan fuertes frente a las candidaturas de Maduro, es lograr candidaturas unitarias a través de la ratificación de los liderazgos o la renovación de los liderazgos o la determinación de los liderazgos en procesos primarios. Es el único método donde el pueblo puede calificar a quien le brinda la cualidad de dirigir a la oposición venezolana en los diferentes espacios gubernativos, que en este caso serían las alcaldías, las concejalías, si se llegaran a presentar este año, o las que sí están ya establecidas por periodo constitucional, que son las elecciones regionales. Yo estoy planteando para el Táchira que se genere un proceso primario donde todos los candidatos que aspiren a la gobernación del estado Táchira nos contemos para garantizar una candidatura de unidad que nos permita vencer a los candidatos que Nicolás Maduro pretendan poner en el Táchira. Más que una reelección, estoy planteando un camino para generar candidaturas unitarias y retomar la cultura electoral. Animar a la gente. Por supuesto, animar a la gente. Ahora, mover gobernadora, partidos. disculpe que la interrumpe tan bruscamente, tan abruptamente, pero se agotó el tiempo. Sin embargo, quiero aprovechar otra pregunta. Freddy Bernal ha prometido reactivar la producción en la frontera y dice que está llevando adelante varios contactos, varios encuentros. ¿Qué puede decir al respecto? Mira, si existieran unas relaciones diplomáticas consolidadas, yo te pudiera decir que independientemente que no acompaño ni acompañaré bajo ninguna circunstancia a los actuales políticos de Freddy Bernal, yo sería la primera que bajaría a la frontera junto con el pueblo de la frontera a celebrar que se habilite la frontera, que se habiliten los puentes, que se habilite la economía, pero acá hay realidades que evidentemente él no las va a decir. Existe una debilidad diplomática que es pública y comunicacional entre Nicolás Maduro e Iván Duque. Existen los intereses individuales de los funcionarios, dentro de los cuales yo he denunciado la participación de algunos equipos que trabajan con Freddy Bernal en el control de la economía informal que se maneja en las trochas. Entonces, si se abriría la frontera, que sería el deber ser, que lo estamos esperando hace 6 años, cuando Nicolás Maduro cerró la frontera, si se abriera la frontera, de las primeras situaciones positivas que se genera para los tachirenses es la activación de la economía formal, porque eso generaría fuentes de empleo, generaría tributos al fisco regional. Pero ¿qué sucede? Que hay una economía informal por las trochas donde pasan cualquier cantidad de economías informales, mercancías, y eso no le conviene a quienes deberían estar en las trochas brindando soberanía nacional. Pero es que acá hay otro particular, Eduardo. El otro particular es que el FAES en el Táchira ha relevado tanto a todos los organismos y a todas las autoridades, que incluso hasta los militares hoy están relevados por el FAES en las trochas. Entonces dificulto yo que exista voluntad política cuando se estarían afectando los intereses económicos, principalmente del FAES, para la frontera. Se me agotó el tiempo, pero como medio de comunicación responsable me veo en la necesidad de preguntarle si usted tiene cómo demostrar eso que acaba de decir, que es muy delicado. Bueno, eso es su responsabilidad. La evidencia de esta denuncia, la cual no es la primera vez que yo lo hago, se argumenta en todas las asambleas de ciudadanos que realizamos nosotros en diferentes zonas del estado, particularmente en la zona fronteriza, donde recibimos de manera reiterada denuncias sobre esta situación. Ayer justamente me encontraba en San Antonio del Táchira en una asamblea, y en esta asamblea una señora denunció que no la dejaron pasar por el puente, y para poder pasar por la trocha le estaban cobrando 20,000 pesos. Otra señora manifestó que no la dejaban pasar por el puente a ir a realizarse un tratamiento médico en Cúcuta, en el Hospital Las Momeos de Cúcuta, pero que le pagó 10,000 pesos a un señor de un camión que iba a pasar por la trocha a buscar unas mercancías a Colombia. Bueno. Entonces, cuando nosotros denunciamos este tipo de hechos es porque es público y comunicacional en el Táchira este tipo de denuncias reiteradas a través de diferentes medios. Entonces, en este caso, nosotros lo que nos convertimos es en el portavoz de muchas personas que se ven vulneradas por este sistema que se maneja en la frontera. Bueno, gobernadora, se extendió mucho más de lo previsto, pero ha sido muy interesante la entrevista. Le agradecemos muchísimo. Nos mantenemos en contacto. Hasta pronto. Bueno, Eduardo, súper agradecida como siempre y mi admiración. Gracias, muy gentil. Lady Gómez,
gobernadora del estado Táchira, haciendo al final la puntualización sobre ese tema que yo consideré relevante y que es una responsabilidad que ella asume desde su investidura como gobernadora. Regresaremos.